Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a tratar el tema de los binomios. Cuando hablamos de binomios nos referimos a la combinación de dos piezas para lograr cierto objetivo. Este sea atacar un punto débil, atacar a una pieza o, como vamos a ver hoy, dar un jaque mate. Lo que vamos a ver ahora son figuras de mate que surgen de estos binomios. Y cuando hablamos de figuras de mate, hablamos de algo que es fundamental poder memorizar dentro de la partida. Esto no significa que en ajedrez se juega con la memoria, que se memoriza, se juega memorizando. En realidad, la memoria es una herramienta más del ajedrez, como es la lógica, como es la reflexión, el cálculo. Pero no podemos solo memorizar jugadas y repetirlas en una partida. Sino que está muy bueno tener memorizadas ciertas posiciones que nos guíen para llegar a determinado objetivo. Si nosotros tenemos las figuras de mate, por ejemplo, como vamos a ver acá, de alfil y torre, podemos en la partida ubicar las piezas, ir llevando las piezas a una posición en la cual busquemos llegar a ese objetivo. Yo siempre le digo a los alumnos lo siguiente, le digo, bueno, es como tener una foto de la torta que queremos hacer. Si queremos hacer una torta, podemos tener los elementos. Tenemos la leche, los huevos, la harina, la manteca, todo. Pero para poder nosotros hacer la torta, tenemos que divisar qué queremos llegar a hacer, cómo queremos que quede al final de cuentas. Bueno, las figuras de mate cumplen ese mismo rol. Justamente nos guían para que nosotros vayamos llevando a cabo un procedimiento que nos haga ganar la partida. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a ver ahora en el tablero estos ejemplos. El primero que vamos a ver es el binomio de alfil y torre. Como observamos en esta posición vemos que el alfil está en la gran diagonal cercana al rey y la torre está en la columna H. Si vemos, ambas piezas convergen, se unen en su fuerza en la casilla H8. Esto quiere decir que tanto el alfil o la torre podrían venir a H8 sin que el rey negro pueda capturarlas, porque estarían defendidas por la otra. Vamos a ir en este caso con la torre, porque la torre es quien desde H8 le daría jaque al rey. Y dado que el rey no tiene escapatoria alguna, porque el alfil aparte de sostener a la torre también controla la casilla G7 y que no puede capturar a la torre porque lo que dijimos, porque el alfil está defendiéndola, entonces sería jaque mate. Esta sería la primera figura de mate. Otra figura de mate sería si estuviese el rey, por ejemplo, en la casilla H8 y tendríamos el alfil nuevamente en C3 y la torre ahora sería la que se ocupa de quitar casillas al rey. Hay un actor que no hemos mencionado, pero que es fundamental tenerlo en cuenta también cuando queremos hacer una combinación, que son lo que hemos llamado en otros videos la pieza traidora. Cuando hablamos de pieza traidora nos referimos justamente a esas piezas que involuntariamente colaboran para la destrucción de su propio rey, como es en este caso el peón de H7. Si el peón de H7 no se encontrase, el rey podría ir a H7 y ya no sería jaque mate. Por lo tanto, eso es lo que le da la denominación de pieza traidora. Bien, además de estas dos figuras de mate que hemos visto, tenemos también las figuras que derivan de lo que es el mate pasillo. Sería en este caso esta posición en la cual el alfil quita las dos casillas de escape, que tenemos la pieza traidora, y luego de torre G8 sería jaque mate. Bien, el segundo binomio que vamos a ver va a ser de caballo con torre. El binomio de caballo con torre tiene una primera figura que es muy antigua y que tiene nombre, que es el mate árabe, que es conocido como los mates más antiguos que existen, incluso antes de que existieran algunas de las piezas. Sabemos que la torre y el alfil son las únicas dos piezas que están desde lo más recóndito, desde lo más antiguo que existe el ajedrez. Antes de que estuvieran las demás piezas ya existía la torre y el caballo, por supuesto el rey también. Pero bueno, la dama tiene menos años y el alfil era diferente, era otra pieza, estaban los elefantes, así que bueno. Estas son las piezas más antiguas y los mates más antiguos de los cuales se tiene registro, uno de ellos es el mate árabe, que se da de la siguiente manera. Luego de torre H7 observamos que el rey no puede capturar a la torre porque se encuentra defendida y que el caballo, además de defender a la torre, también quita la casilla G8. Por lo tanto, en este caso no necesitamos ninguna pieza traidora con el alfil, perdón, la tengo con el alfil, con la torre y con el caballo juntos podemos dar este mate.
Otro mate, otra figura posible y otro mate que podemos dar justamente es este, que se asemeja mucho al que vimos antes con el alfil, que es, luego de caballo F7 vemos cómo la torre quita el cuadro G8 y G7 en este caso, y el caballo da el mate apuntando hacia H8 y nuevamente tenemos la participación de nuestra pieza traidora. También podemos ir a las figuras que derivan del mate pasillo. En este caso el caballo es el que quita las casillas de escape y luego de torre G8 nuevamente tenemos el jaque mate. Otro binomio también muy útil de conocer es el de caballo con alfil. Para eso vamos nuevamente a colocar al alfil dentro de la gran diagonal. Pero en este caso vamos a necesitar algunas piezas traidoras más. Luego de caballo H6 vemos que damos jaque mate. ¿Por qué? Porque el caballo quita la casilla F7 de escape y al mismo tiempo le da jaque al rey. Pero una de las principales funciones la cumple el alfil quitando todas las casillas, en este caso G7 y H8. En este caso la torre de las negras es una de las piezas traidoras, la otra es el peón de H7. Este podría no estar, que funcionaría de todas maneras. Bien, otro mate derivado del binomio de alfil y caballo sería similar al que vimos antes. En este caso es el caballo quien quita la casilla G8 y es el alfil quien da el mate desde la diagonal de A1H8. Bien, existen muchos más combinaciones de mate de este tipo, pero vamos a ver por el momento estas. También podemos sumar para saber esta posición que se da cuando damos el mate de alfil y de caballo. Y vemos que el alfil quita los cuadros laterales del rey y que el rey nuestro quita los cuadros de salida. Y que el caballo es quien se encarga de liquidar al rey dándole jaque y jaque mate. En cuanto a los binomios de dos alfiles, vamos a ver ahora un mate primeramente que tiene nombre también. Los mates generalmente reciben el nombre de quien los descubrió, del primero que los dio. Acá no podemos comprobar mucho si fue así, pero este mate se denomina el mate de Bodén. Y el mate de Bodén consiste en lo siguiente. No vamos a ver un mate en una en este caso, sino que vamos a ver un mate en dos jugadas. Vamos a utilizar los dos alfiles para dar mate, pero nos va a ayudar para abrir la posición la dama. Vemos que el alfil nuevamente ocupa una diagonal muy importante en donde se encuentra el rey y que este alfil apunta a lo que llamamos siempre la periferia del rey, que son las casillas que generalmente lo rodean. Pero actualmente no podemos dar ningún jaque con este alfil. Para eso necesitamos abrir la posición y para eso vamos a recurrir a un recurso muy importante que hay que saber en ajedrez, que es el sacrificio. Luego de la jugada dama por C6 vemos que la única alternativa posible es capturarla y esto permite que el peón se retire de B7 y libere la diagonal. Así es que luego de alfil A6 tenemos el mate de Bodén. El mate de Bodén, que se puede dar en muchas posiciones, consiste justamente en la combinación de los dos alfiles. También existe un mate similar a los que veníamos viendo anteriormente, que es este mismo. Vamos a quitar estas piezas para que no sea más largo. Si quieren acá parar el video, hacerlo, resolverlo, lo pueden hacer. Pero verán que tenemos una pieza traidora, que es el peón de H7, un alfil que quita la casilla G8 y un alfil que se encuentra en G3 que puede ir a E5 para dar el mate de dos alfiles. Y esta es otra de las posibilidades. Hay muchas más posiciones. Nosotros estamos mostrando algunas de las fundamentales para que ustedes se den una idea. Bien, nos queda ahora solamente ver el binomio de dos caballos. Los dos caballos, vamos a usar esta misma posición, necesitan un poco más de ayuda. Vamos a ver, por ejemplo, colocar los caballos de esta manera y tenemos el jaque mate. Uno de los caballos da jaque en H8 y el otro quita las casillas G8 y H7.
Este sería el mate en las posiciones que veníamos manejando. También podemos ver un mate en el cual colabora el rey. Podría ser el rey el que se encuentre justamente en la casilla, en este caso H6, y quitando el escape por las casillas que se encuentran G7 y H7 delante del rey negro. Entonces acá el mate se daría de esta forma. Por último vamos a ver el mate que se llama el mate de Lacoste o mate Philidor, ¿sí? O mate greco también le dicen algunos, que es uno de los mates más lindos que existen, es una opinión personal, pero que nos muestra cómo el caballo puede tener mucho potencial. En esta posición, luego del jaque en D5, el rey no tiene otra alternativa que ir a H8, porque si fuese, por ejemplo, a F8, se encontraría con que las blancas dan mate luego de dama F7. Entonces, luego de rey H8 viene caballo F7, jaque. Única rey G8, y ahora vamos a ver este jaque doble. Por eso es que no nos pueden capturar el caballo, porque aparte de estar dando jaque con el caballo, estamos dando jaque también con la dama. Nuevamente, si el rey va a F8, sería mate muy fácil, sería dama F7 mate. Por eso es que tiene que nuevamente volver a la casilla H8 y luego vamos a hacer ahora la jugada más impresionante, que es dama G8. Como está defendida por el caballo, no queda otra alternativa que capturarla con la torre. Pero vemos que ahora la torre y los peones han hecho un cerco de la muerte para su propio rey. Y luego de caballo F7 tenemos el famoso mate Philidor, mate de Lacoste, mate greco, como le quieran decir. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya sido de gran utilidad y que anden muy bien.